Listo, chicos, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Am, bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión sincrónica del día de hoy. Bueno, primero que todo, quería como darles un par de anuncios y bueno, también como preguntarles lo siguiente. Y es, ¿quién de ustedes todavía está pendiente con evidencias en el área de bilingüismo? Que no hayan podido enviar anteriormente la entrevista que tenemos pendiente. Todos los que estamos acá presentes ya estamos, ya estamos bien con esa actividad. Cuéntame, Marisol. Buenas noches, profe. A mí me Buenas falta noches, presentar hola. el video de la entrevista. Una pregunta, ¿de casualidad en la plataforma te deja enviarlo o te aparece cerrada? Ya miro, profe, la verdad no he revisado. Vale, por favor, vas revisando y me comentas. Yo les voy a entonces a dar plazo porque hubieron algunas personas que no pudieron enviar esto a tiempo, tuvieron algunas complicaciones, entonces pues conmigo no va a haber problema por ese tema. Me lo pueden enviar. El caso es que tenemos plazo para la entrega de todas las actividades. Ya les comento, en un momento reviso y les comento cuál es la fecha de plazo máximo para poder registrar ya calificaciones. Aquí está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si no abramos. Listo. Entonces tenemos plazo para los que están todavía pendientes con actividades. Tendríamos plazo hasta el 13 de agosto. El 13 de agosto es el plazo máximo para que me entreguen las evidencias que están pendientes. Marisol, en tu caso, pues por favor me haces llegar por medio de la plataforma el video de la entrevista virtual. Y bueno, nos queda pendiente una evidencia que tiene plazo hasta el 14 de agosto. Entonces les voy a ir mostrando. Vamos a ver si ya les puedo compartir pantalla. Eh, Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, compartir. Listo. Bien, entonces nos queda pendiente esta última actividad, que es la de la crónica. Para la crónica tenemos plazo hasta el 14 de agosto. La crónica pues es algo sencillo. Veo que ya algunas personas pudieron subir la actividad. Básicamente para poder resolver la actividad de la crónica es simplemente que ustedes hablen, pues en mi caso, sí, que ustedes hablen sobre un personaje de la historia, ¿sí? Cualquier personaje de la historia y me cuenten un poco sobre la biografía de ese personaje, ¿sí? Entonces ustedes me pueden decir, no, que ese personaje fue un científico, ese personaje fue un cantante, o puede ser un personaje que ya haya muerto, como puede ser que uno que esté vivo, no importa. Pero la idea es que ustedes me hablen en pasado, ¿sí? La evidencia de este último, para este último trimestre, entonces va a ser una crónica en la que ustedes van a relatar algo en pasado. Entonces quiero que me hablen en esa crónica, ¿no? Por ejemplo, no sé, el cantante Freddie Mercury era británico, murió en tal año, tuvo los siguientes éxitos, o sea, quiero que me hablen todo en pasado simple. Y el pasado simple fue un tema que nosotros vimos en la última sesión. Y hoy pues vamos a complementar un poco sobre el pasado simple, utilizando dos expresiones que significan cosas que ustedes solían hacer eh, y cosas a las que ustedes están acostumbrados a hacer, ¿sí? Pero utilizando el pasado simple. Entonces vamos a ver ese tema el día de hoy. Les voy a como complementar un poco este tema de la crónica y les recuerdo que los que tienen pendientes actividades, por favor me las hagan enviar por medio de la plataforma. Eh,
¿Y qué sería lo otro? Y vamos a hacer una actividad también de lectura para practicar vocabulario y practicar un poquito el reading, a ver cómo estamos con textos en pasado simple. ¿Listo? Bien, entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué pueden hacer para el tema de la crónica? Entonces, o sea, ustedes pueden buscar, no sé, a ver, digamos, una imagen. Entonces, colocamos a ver, Freddie Mercury. ¿Listo? Entonces buscan a Freddie Mercury, que es un cantante. ¿Sí? Es un ejemplo, ustedes cogen a la persona que quieran. Entonces ustedes van, buscan una imagen, ¿sí? Entonces ustedes van a retratar como una especie de biografía, ¿cierto? Ustedes buscan una imagen, la recortan y se van a Word. Entonces ustedes pueden colocar biography, ¿listo? Pueden colocar la siguiente expresión, biography, significa biografía, ¿listo? Entonces colocan la imagen, colocan el nombre, ustedes lo hacen a su gusto, ¿sí? Que se vea bien bonito. Entonces Freddie Mercury, y ustedes pues van a buscar información de ese personaje. Tiene que ser un personaje, el que ustedes quieran, pero tiene que ser un personaje existente, famoso. Entonces ustedes buscan información sobre ese cantante. Este fue un cantante de rock bastante conocido del grupo Queen. Entonces ustedes van a buscar temas sobre la biografía, ¿listo? Entonces ahí ustedes me empiezan a hablar cosas en pasado, pues cuando nació Freddie Mercury. Entonces, por ejemplo, acá está la información. Entonces colocan aquí lo siguiente. No, que Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946. Entonces ustedes van organizando perdón, van organizando esa información. Bueno, lo que es por eso. Van organizando la información, como contándome una crónica, ¿sí? Básicamente eso es lo que yo quiero evidenciar para esta última actividad. ¿Listo? Entonces ahí ustedes van colocando la información necesaria para contarme todo eso. Listo, entonces que no, que nació en el 5 de septiembre de 1946, cuando murió, quién era Freddie Mercury, no, que él era un cantante británico y escritor. Y entonces todo me lo van diciendo en pasado, pasado simple. ¿Listo? Y cuando ustedes van a sacar información de internet, pues traten de no copiar y pegar, sino que traten como de organizarlo mejor. Acá por lo que estoy haciendo un ejemplo, ¿sí? Traten de que el tipo de letra, cuando ustedes entreguen esto, el tipo de letra concuerde, ¿sí? Que no se vea que una letra es más grande que la otra, entonces ustedes van organizando bien eso. Entonces es básicamente eso, que ustedes me hablen sobre alguien, sobre un personaje famoso en la historia, y que ustedes me empiecen a contar como una especie de una crónica, todo en pasado, utilizando pasado simple. ¿Listo? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes utilicen. No se vayan a extender, no vayan a hacer algo muy largo, pueden hacerlo de una página. Listo, yo solo quiero evidenciar que ustedes están trabajando ya con el pasado simple. Listo. Y el video de la última clase ustedes lo pueden encontrar en la plataforma. Yo ya les subí el link, como para que ustedes puedan repasar este tema. Listo. Entonces básicamente esa va a ser la evidencia de este último corte. Listo. Hacer una biografía de algún personaje famoso en pasado simple. ¿Listo? Bien, lo siguiente. Entonces nosotros vamos a ver un nuevo tema hoy. Bueno, les recuerdo que esto tiene como plazo el 14 de agosto. ¿Listo? Entonces, 14 de agosto. ¿Listo? Entonces, August 14, me van a tener que entregar esta evidencia. ¿Listo? No se les vaya a olvidar que tienen como plazo hasta esta fecha. Bien. Listo. No sé si alguien tiene una duda hasta el momento de lo que toca realizar. Yo creo que quedó claro. Es básicamente una biografía. Listo.
Bien, entonces, vamos a ver nuevo tema. Y el siguiente tema que quiero que veamos es el siguiente. ¿Listo? El siguiente. Y vamos a ver esta expresión que se conoce como el used to. ¿Listo? No sé si alguien aquí en el grupo sabe o ha visto qué significa esta expresión del used to. ¿No? Bien, esta expresión de used to es simplemente una forma de nosotros seguir refiriéndonos al pasado. ¿Listo? Este used to significa solía. ¿Listo? Es algo que ustedes solían hacer. Bien. Entonces yo acá ya les estoy entregando una formulita. Entonces voy a redactarles acá nuevamente. Vamos a hacerlo paso por paso para que aprendamos a utilizar el used to. Bien. Listo. Used to. Entonces, ¿qué significa ese used to? Significa solía. Bien. Entonces, pues lo podemos decir en afirmación como lo podemos decir en negación. Bien, entonces vamos a colocar la estructura. Entonces la estructura, para el caso de la afirmación, va a ser la siguiente. Entonces vamos a tener un sujeto. El sujeto ya nosotros lo conocemos, que es lo que nosotros hemos visto desde el inicio. Vuelvo y se lo recuerdo acá, que son los pronombres personales. ¿Listo? Que son estos pronombres personales. Entonces les recuerdo, para la primera persona tenemos I, que significa yo. Para la segunda persona tenemos you, we, they, que significa tú, usted, ustedes. We significa nosotros, nosotras. Y they significa ellos, ellas. ¿Listo? Y en tercera persona tenemos al she, a he e it. ¿Listo? Entonces, estos temas nosotros ya los vimos desde el principio, es algo que hemos repasado. Entonces es algo que siempre se va a ir repitiendo. Siempre se va repitiendo, entonces por eso les pido que esto se lo memoricen, esta tablita. Bien. Y ya les había compartido hace rato este PDF. Y pues también lo encuentran en territorio. Bien, bueno, entonces retomamos. Listo, entonces aquí en el apartado de sujeto, ya ustedes saben que van a colocar estos pronombres personales por ahora. Y tenemos la siguiente expresión, que es el used to. Listo. Este va a ser como el más importante que vamos a trabajar en este caso. Bien, seguido de eso tenemos el verbo en infinitivo. ¿Listo? Verbo en infinitivo seguido de un complemento. El verbo en infinitivo, cuando nosotros estábamos viendo la tabla de verbos que yo les compartí a ustedes la clase pasada, había un apartado que decía verbos en infinitivo. Entonces, si quieren, busquemos acá. Irregular, regular, regular verbs. Yo se los compartí a ustedes. Vamos a ver si lo tengo por aquí abierto. No, no lo tengo. Listo, bueno, acá está la tabla de por sí. Esta era la tabla que yo les hablaba a ustedes la clase pasada. Listo. Entonces, si se dan cuenta, en la primera columna tenemos el infinitivo. Entonces, estos son los verbos base o los verbos originales, antes de yo conjugarlos a pasado y antes de conjugarlos a pasado participo. Listo, entonces en la forma que yo les estoy mostrando, a mí me interesa es solamente la primera columna, que es la columna de infinitivo. Listo. La forma base del verbo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a ir en este apartado. Y luego tenemos un complemento. Bien. Entonces vamos a formar oraciones hablando de una afirmación. Entonces, example. Listo. Entonces vamos a escoger un verbo aquí al azar. A ver cuál. Bueno, listo. Bueno, utilicemos este. Entonces, sujeto. Entonces voy a utilizar you. Bien, voy a utilizar el you. Esto está grande. Vamos a poner acá un puntico. Listo. You va a ser mi sujeto.
Y voy a utilizar, según la fórmula, me dice que tengo que agregar el used to, ¿listo? Entonces esto siempre va, you used to, ¿ok? Y el verbo en infinitivo, en este caso yo me voy a ir a la tablita y voy a utilizar el verbo dream, ¿listo? Que este es el verbo soñar, soñar. Entonces vengo y yo lo escribo acá, you used to dream, listo. Y este va a ser el complemento. Entonces el complemento yo lo voy a colocar a lot. You used to dream a lot. Esta expresión significa bastante, bastante. ¿Listo? Bien, entonces no sé si alguien me quiera colaborar diciéndome qué significaría entonces esta frase. Si ya sabemos que used to es solía, esto es soñar, esto es bastante, ¿qué significa entonces toda la frase? ¿Usted solía soñar bastante? Listo, muy bien. Usted o tú, cualquiera de los dos puede ser. Usted solía soñar bastante. Okay. Soñar. Listo. Usted solía soñar bastante. Listo. Entonces acá colocamos el used to y el dream. Listo. Entonces esto les puede servir a ustedes para hablar de la crónica. Entonces en la crónica ustedes pueden decir lo que solía hacer el personaje famoso. Entonces pueden decir, no, él solía caminar en tal parque, él solía trabajar solo, él solía comer tal hamburguesa, tal comida, hamburguesa, lo que sea. Entonces, acá nosotros aprendemos a utilizar esta expresión que es used to, que está hablando también en pasado. Ahora, no importa si es primera, segunda, tercera persona, la regla va a ser la misma para todos. Entonces voy a utilizar en tercera persona, voy a decir, no sé, por ejemplo, Nicole. Nicole es mujer, es tercera persona. ¿Cierto? Entonces, vamos a buscar un verbo al azar. Listo, voy a utilizar el verbo eat. Y el verbo eat significa comer, comer. Entonces voy a colocar Nicole used to eat salad. ¿Listo? Entonces, Nicole used to, solía, eat salad. Esta expresión salad significa ensalada. Entonces, ¿qué significaría esta oración, chicos? ¿Qué significa esta expresión? Nicole solía comer ensalada. Muy bien. Okay, well done. Nicole solía comer ensalada. Ok, perfecto, muy bien. Y así se hace para todas las personas. Entonces, si yo quiero hablar ahora en tercera persona, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, the dog. Entonces, the dog es el perro y eso es en tercera persona. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver qué otra expresión podemos utilizar. Bueno, break. Utilicemos break. Break es el verbo romper. Romper. ¿Listo? Voy a colocar the dog used to break my clothes. Listo, entonces the dog es tercera persona, used to, solía. Ya sabemos que break es el verbo romper. Y my clothes, mi ropa. Entonces, la traducción de esta oración, ¿qué sería? El perro solía romper mi ropa. Muy bien. El perro solía romper mi ropa. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros manejamos este tema del used to. ¿Bien? Y podemos seguir haciendo más ejemplos. Podemos decir, por ejemplo, you and I, va a ser el sujeto you and I, tú y yo, you and I, used to, utilicemos go to the park. Esta está fácil, no necesito ni siquiera traducírsela. ¿Qué creen que significa esta expresión? You and I used to go to the park. Tú y yo solíamos ir al parque. Muy bien. Tú y yo, you and I,
tú y yo, used to, solíamos, go, ir, to the park, al parque. Tú y yo solíamos ir al parque. Tú y yo solíamos ir al parque. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Ya le están agarrando la lógica a este tema. El tema es bastante sencillo. Bastante sencillo. Sigamos practicando. Ahora coloquemos a ver, coloquemos ahora he used to, entonces busquemos otro verbo. A ver. He used to, okay, fight. He used to fight with his brother. ¿Listo? He used to fight es el verbo pelear. Pelear. With es simplemente un conector que significa con. Y his es la referencia que nosotros utilizamos al pronombre posesivo su. ¿Listo? Su hermano. Entonces, ¿qué traduce esta expresión, chicos? Él solía pelear con su hermano. Ok, muy bien. Él solía pelear con su hermano. Listo, perfecto. Muy bien. Bien, entonces ahora, ya que aprendimos a formar oraciones, hablando de cosas que nosotros solíamos hacer en el pasado, entonces ahora las vamos a transformar a negación. ¿Listo? Entonces la negación va a ser de la siguiente manera. Pues copiamos esta misma estructura y le cambiamos ciertas cositas. Entonces acá vamos a colocar el didn't, que va a ser la negación, y a esta expresión used to le vamos a quitar la D. Entonces esta D aquí se elimina. ¿Listo? Y dejamos el verbo en infinitivo seguido del complemento. Bien, entonces esa va a ser nuestra estructura para este caso. ¿Listo? Entonces aquí aparece un auxiliar, que es el auxiliar didn't. ¿Listo? Didn't. Y esto no es más que decir no cuando estamos hablando en pasado. ¿Listo? Es simplemente la negación no. Entonces, vamos a hacer oraciones diferentes con otros verbos para ir practicando este tema. Entonces, examples. Listo, están 16. Listo, bien. Okay. Entonces vamos a buscar otro verbo. Busquemos un verbo por acá. Ok. Entonces vamos a utilizar el verbo forget, este verbo que tenemos aquí. Vamos a ampliar esto más. Vamos a hablar del verbo forget. Forget es el verbo olvidar. ¿Listo? Entonces, voy a hablar ahora en primera persona. I, que es yo. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la estructura? Luego del sujeto tengo que colocar el auxiliar negado, que va a ser el didn't. I didn't. ¿Listo? Y este didn't nosotros lo vimos en la formación anterior, cuando vimos el pasado simple. ¿Listo? Entonces sería I didn't. Y luego tengo que agregar el used to. Y recuerden que acá el use ya no lleva la D como lo teníamos en este caso, porque el verbo ya se transforma en infinitivo. Entonces sería I didn't used to. Y el verbo en infinitivo que yo escogí para este ejemplo es forget, ¿cierto? Que es olvidar. Entonces, I didn't used to forget the keys at home. ¿Listo? Entonces, este va a ser mi auxiliar. Este va a ser mi verbo de referencia. ¿Listo? Entonces sería used to. Y este va a ser el verbo en infinitivo que yo estoy escogiendo para transformar esta oración. ¿Listo? Bien. Y este va a ser el complemento. The keys significa las llaves. Y at home significa en casa. ¿Bien? Pues las llaves en casa. Entonces, ¿cuál sería la traducción de esta
de esta oración si sabemos ya que el didn't hace referencia a decir no en este caso? Yo no suelo olvidar las llaves en casa. Muy bien. O no, no suelo, sería yo no solía. Estamos hablando del pasado. ¿Listo? Yo no solía olvidar las llaves en casa. ¿Listo? Ah, no. Yo no solía olvidar las llaves en casa. Listo, muy bien. Ok, ahora utilicemos otro verbo. A ver, no sé, lie. She didn't use to lie to her mother. ¿Listo? Entonces tenemos acá la auxiliar que es didn't. Seguimos mirando la estructura que tenemos acá. Recuerden que yo siempre me baso en esta estructura. Entonces, she es el sujeto, didn't es el auxiliar, el used to es el verbo que trabajamos para decir solía. ¿Listo? Y lie es el verbo en infinitivo que yo seleccioné en este caso. ¿Listo? Y la expresión to her mother es simplemente el complemento que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, she didn't use to lie to her mother. ¿Qué significaría? Si lie es el verbo mentir. ¿Listo? Lie es el verbo... bueno, acá estamos viendo como el verbo echarse. Busquémoslo como el verbo mentir. Este puede tener dos significados. Vamos a ver si acá está también. Acá no lo veo como echarse. Ya que acá está. Live es un verbo regular, no, acá no lo tengo. Tampoco lo tengo. Vamos a buscar otro. Regular verbs, yes. Mira, aparece el verbo live. Vamos acá a ver si nos aparece en esta tablita. Lie, no lo veo acá. Lie tampoco está. Vamos a filtrarlo. Lie. No, pero no aparece conjugado. Bueno, igual yo sé cómo se conjuga, pero es para que ustedes lo tengan ahí de una vez. Regular verbs, yes, lie. Listo. Bueno, aquí ya apareció. Bueno, acá aparecen. Acá está. Listo. Bien, entonces en esta imagen que tenemos, acá sí encontramos el verbo lie como mentir. Listo, miren, acá lo tenemos. To lie, mentir. Listo, porque también puede significar tumbarse o estar echado. Es diferente. Entonces el verbo to lie, mentir, vamos a colocarlo acá. Listo, ya lo tenemos bien, entonces es mentir. Listo. Entonces la traducción de esta oración, ¿cuál sería, chicos? She didn't use to lie to her mother. Ella no solía mentirle a su madre. Está muy bien. Ella no solía mentirle a su madre. Perfecto. Listo. Gracias. Thank you. Ok, muy bien. Ya estamos entendiendo bien este tema. Listo. Vamos a hacer más ejemplos. Busquemos ahora otro verbo. Busquemos ahora. A ver. Practice. Practice como verbo regular. Practice significa practicar. Listo. Entonces, they used to practice skating. Listo. Perdón. Ahí lo escribí en afirmación. Disculpa. They didn't use to practice. They didn't use to practice skating. Listo, ya la tenemos bien. They didn't use to practice, que es el verbo practicar, y skating.
¿Alguien sabe qué significa esa expresión de skating? ¿Mm? ¿Alguien ha visto esta expresión? Skating es un deporte. ¿O no? ¿O es algo nuevo para ustedes? Patinaje. Muy bien. Listo. Entonces, skating es patinaje. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál sería la traducción entonces de toda la oración? They didn't used to practice skating. Ya no solía practicar patinaje. Ellos, como también puede ser ellas. Listo, recordemos que son ambos géneros. No solían practicar patinar. Listo. Ok, muy bien. Y una última oración para terminar de practicar la negación. Bien. Entonces busquemos ahora work. Típico. Work, trabajar. Entonces usemos ahora you. You didn't used to work alone. Y entonces tenemos el didn't, que es el auxiliar, el used to, y el work, que es el verbo en infinitivo, que es trabajar. Y acá tenemos el complemento que es alone. Alone. ¿Alguien sabe qué significa esa expresión alone? ¿Solo? Solo, muy bien, solo. Solo, sola. Haciendo referencia a que una persona es solitaria. Entonces aquí sería, ¿cuál sería la traducción entonces de todo esto? You didn't used to work alone. ¿Tú no solías trabajar solo? Ok, muy bien. Tú no solías trabajar solo. Perfecto. Chicos, muy bien. Muy bien, entonces tú no solías trabajar solo. ¿Hasta acá tienen alguna duda o estamos claros? Me avisan si no entienden algo. Yo creo que estamos claros. Si no entienden algo, por favor me interrumpen. ¿Listo? Bien, entonces ahora solo nos falta hacer preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo formamos las preguntas en este caso? Pues vamos a copiar esta misma información del caso afirmativo y vamos a transformarlo ahora a pregunta. ¿Listo? Vamos a hacer preguntas. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo serían preguntas? Seguimos trabajando con el auxiliar del pasado simple. Entonces colocamos did. ¿Listo? Did va a ser nuestro auxiliar. Bien. Perfecto. Entonces did, luego tenemos el sujeto. Aquí no va a llevar la de tampoco. Y queremos el verbo en infinitivo seguido del complemento, seguido de el signo de interrogación. ¿Listo? Signo de interrogación siempre va. Importante que nunca lo olviden que cuando están haciendo una pregunta, o sea, escritura, siempre va. Y cuando están hablando, tienen que hacer es simplemente pues la entonación. ¿Listo? La entonación y ya está. Okay, entonces, example. Vamos a hacer ejemplos. Ay, perdón. Listo. Entonces, ejemplos. Listo. Entonces, comenzamos primero con el did. Listo. Luego buscamos un sujeto. En este caso quiero trabajar con el sujeto she, ella. ¿Listo? O cambiemos el she por el nombre de alguien. Did Camila. Camila, ¿listo? Ya sabemos que es tercera persona. Y dice la información que tenemos acá que luego tiene que ir seguido el used to, ¿listo? Did Camila used to. Y
vamos a hacer una oración con otro verbo. Entonces, listo. Clean, vamos a utilizar clean. Este verbo clean es el verbo limpiar. ¿Listo? Limpiar. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá el auxiliar, que es el did. Tenemos el verbo auxiliar, que es used to. Y tenemos el verbo en infinitivo. ¿Listo? Que es clean, limpiar. Vamos a agregarle un complemento. Y el, si no, la pregunta que nos puede faltar. Entonces la expresión her room significa su habitación. Recordemos que siempre que veamos este her, hace referencia a a una pertenencia, pero una pertenencia ¿de quién? De una mujer. ¿Listo? De una mujer. Her, su room, habitación. ¿Listo? Podemos decir room, como también podemos decir bedroom. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones es correcto. Bedroom. Listo. Entonces, ¿cuál sería la traducción, chicos, de esta oración? Did Camila used to clean her bedroom? ¿Quién me ayuda por? Camila solía limpiar su cuarto. Ok, muy bien. Perfecto. Camila solía limpiar su cuarto. Listo. Ahora hagámoslo con otro verbo. Vamos a buscar otro verbito. Bien. Miremos. Remember. Did. Vamos a colocar. Did you use to remember all the name of your teammates? ¿Listo? Vamos a aprender este vocabulario. ¿Listo? Listo. Did, que es el auxiliar que estamos trabajando. You va a ser el sujeto. Used to, el verbo auxiliar. Remember, que es el verbo recordar. ¿Listo? En infinitivo. Entonces, remember es el verbo recordar. Recordar. All the names. Lo ha pegado, ¿sabes? All the names of your teammates. Listo, entonces acá tenemos vocabulario nuevo. Esta expresión all significa todo, todo, toda. Entonces, esto lo pueden anotar por ahí aparte como vocabulario extra. Entonces colocan all significa todo, toda, como también puede ser todos, todas. Listo. Bien. The names. The names. Ya sabemos qué es names, que significa nombres, y ya sabemos en nuestras primeras sesiones que esta expresión THE no es más que el artículo determinado el, la, los, las. ¿Listo? Entonces, todos los nombres of también es una preposición que significa de. Todos los nombres de, igual recordemos eso por acá, de your teammates. Entonces, esta expresión your es un pronombre posesivo que significa tus, como también puede ser sus. Y esta expresión teammates, ¿listo? Teammates está compuesta de dos palabras. Team, que significa equipo, ¿listo? Y mates, que significa compañeros, ¿listo? Pero todo junto, teammates, hace referencia a decir compañeros de trabajo, de estudio, de colegio, ¿listo? Como ustedes lo prefieran. ¿Bien? Entonces, did you used to remember all the names of your teammates? ¿Quién me ayuda con la traducción de esta, chicos? ¿Tú solías recordar todos los nombres de tus compañeros de equipo? Eso, muy bien. Tú solías recordar, did you used to remember, tú solías recordar all the names, todos los nombres of your teammates, de tus compañeros de equipo, de trabajo, de lo que sea que ustedes estén trabajando, ¿listo? Bien,
Listo, este ya estaba un poquito más complicada, pero pues aún así era fácil después de uno explicarlo. ¿Listo? Hagamos una última oración. Did he, ¿listo? Used to. Entonces vamos a buscar otro verbo. Bueno, live. Did he used to live? Ese es el verbo vivir. Vivir. Did he used to live in Germany? Listo. Did he used to live in Germany? Entonces acá tenemos el did, que es también el auxiliar, el used to. Listo. El used to, que es el verbo auxiliar. Y tenemos el verbo en infinitivo, que es live, ¿cierto? Que es live. Y tenemos el complemento, que es in Germany. Entonces acá tenemos in, que significa en, es la preposición en, y la expresión Germany es el nombre de un país. ¿Alguien sabe qué significa Germany? Alemania. Alemania, listo, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la traducción de toda la expresión Did he used to live in Germany? Él solía vivir en Alemania. Ok, perfecto, muy bien. Él solía vivir en Alemania. Did he used to, él solía live, vivir en Germany, en Alemania. Él solía vivir en Alemania. Listo. Ok, muy bien. Entonces, chicos, esto vendría siendo el tema de cómo formar oraciones para referirnos a cosas que nosotros solíamos hacer en el pasado, ¿listo? Entonces, para eso nosotros tenemos que formarlo siempre con el verbo auxiliar used to. Recordemos que se coloca con la D solamente para el caso afirmativo porque el verbo está en pasado. Pero si se dieron cuenta, cuando ya estamos en negación, estamos en pregunta, ese used to ya no lleva la D. ¿Listo? La D se elimina. ¿Bien? Bueno, antes de continuar, ¿todos están claros con este tema o hay alguien que quedó con dudas? Listo, bien. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento. Perfecto. Listo, bien. Entonces este tema les va a ayudar a ustedes a comprender, bueno, poder hacer oraciones sencillas para decir qué hacían esos autores en su momento. Bien. Ok. Y recuerden que esta tabla de verbos les va a servir muchísimo a ustedes para que vayan practicando. ¿Listo? Bien. Ok. Entonces retomamos. Ahora quiero que hagamos entonces una actividad. ¿Listo? Entonces acá yo tengo un texto. ¿Listo? Yo tengo un texto que está en pasado. Bien, tiene varios verbos en pasado. Entonces yo lo que quiero es que tratemos de identificar cuáles son los verbos en pasado que están acá y que leamos esto. ¿Listo? Entonces me gustaría que alguien me colabore leyendo el primer párrafo. ¿Sí? El primer párrafo. Y yo les voy ayudando, o sea, no hay problema. Esto es solo como para practicar. Entonces no sé quién me quiere ayudar leyendo el primer párrafo. Yo lo leo. Dale, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Natalie. Natalie, please. A great summer vacation. I Okay. just returned from the greatest summer vacation. It was so fantastic. I never wanted it to end. I spent 8 days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view. Ok, listo, perfecto. Bien, gracias. Ahora te pregunto,
y pues también para el grupo como tal. Antes de que empecemos a traducir esto, me gustaría que fuéramos revisando cuál creen ustedes de este primer texto son los verbos en pasado. ¿Listo? Entonces vamos a ir subrayando. Entonces no sé quién me quiere ayudar en esta primera línea que tengo acá. ¿Quién me dice cuál es el verbo ahí y cuál creen ustedes que es el verbo que está en pasado? ¿Listo? ¿Cuál de estos? Return. Ok, muy bien. Entonces acá tenemos el verbo return. ¿Listo? Este verbo, return, vamos a irlo colocando acá aparte como vocabulary. Vamos a ir revisando. ¿Listo? Entonces return viene de este verbo. Este es su formato original, que es el verbo regresar, volver. ¿Listo? Regresar, volver. Muy bien. Y ese es un verbo regular. Los verbos regulares normalmente ustedes los encuentran en estas tablitas. ¿Listo? Vamos a ver si de pronto por aquí aparece. No lo veo. Eso normalmente toca buscarlo en las tablas. Luego les busco una tablita más completa. Listo, entonces acá tenemos el primer verbo. Entonces este verbo, return, está en pasado por esta ed. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces vamos a ir traduciendo poco a poco. Entonces, a great summer vacation. Entonces esta expresión significa unas grandes vacaciones de verano. ¿Listo? Entonces, a great es unas grandes. Summer es la expresión para la que nos referimos a verano. Y vacation, vacaciones. ¿Listo? Entonces, unas grandes vacaciones de verano. ¿Listo? Bien, entonces acá tenemos esta expresión. I just returned. Cuando nosotros vemos esta expresión just en una oración, este just hace referencia a acabo de. ¿Listo? Entonces acá sería yo acabo de regresar from the greatest summer vacation. De las vacaciones de verano más geniales. ¿Listo? The greatest hace referencia a más geniales. Y este tema hace referencia a los superlativos, que es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bien, ahora les pregunto, ¿de aquí hasta acá creen que hay un verbo en pasado o no? Was. Eso, muy bien, was. Listo, entonces was es el verbo to be, solo que es el verbo to be en pasado. Entonces el verbo to be es ser o estar. ¿Listo? Y ese sí lo encontramos aquí arribita. ¿Listo? Está acá. Si lo ven, be. Desde el infinitivo es be y en pasado simple es was, were. ¿Listo? Entonces ese es el verbo to be. Entonces acá sería it was so fantastic. Ese was significa estuvo. Estuvo tan genial, estuvo tan fantástico. ¿Listo? Esta expresión so hace referencia a decir tan fantástico, tan genial. I never wanted it to end. ¿Listo? ¿Acá hay algún verbo, chicos? Wanted. Wanted, perfecto. Muy bien, entonces tenemos el verbo wanted, que su forma original es want. ¿Listo? Entonces este es el verbo. Vamos a ir subrayando, entonces was y wanted. Perfecto. Entonces wanted, como es un verbo regular, termina en ed. ¿Listo? Eso yo se los expliqué en la clase anterior. Listo, wanted, y ese es el verbo querer. Pero querer de tener algo más, no de querer a alguien. ¿Listo? Entonces, I never, esta expresión never significa nunca, nunca. Pongámosla por acá, never, nunca. I never wanted it to end. Yo nunca quise que se acabara. ¿Listo? Yo nunca quise que se acabara. Haciendo referencia a las vacaciones. Bien, seguimos. En esta oración, ¿tenemos algún verbo? Spent. Spent, perfecto. Entonces este es el verbo en pasado, spent. Y ese viene del siguiente verbo, spent.
que es pasar, como también significa gastar. ¿Listo? Entonces, en pasado sería I spent 8 days in Paris, France. ¿Listo? Yo pasé 8 días en París, Francia. ¿Listo? Yo pasé 8 días en París, Francia. Muy bien. Listo. My best friends, Henry and Steve, went with me. Aquí hay otro verbo. Went. Went. Perfecto. Entonces, went es el pasado del verbo go. ¿Listo? Que es ir. Entonces, eso lo podemos ir corroborando en esta tablita. Entonces, buscamos el verbo go. ¿Dónde está? Aquí está go. Entonces, si nos damos cuenta, en la segunda columna está el pasado went. ¿Listo? Lo mismo ocurre para el spent, que fue el que acabamos de ver. Vamos a ver si está por acá. Sí, aquí está. Spent, esta es la forma original y el pasado es spent. ¿Listo? Entonces, ustedes siempre tienen que ir guiándose de las tablitas de los verbos. ¿Listo? Bien, entonces, my best friends, mis mejores amigos, Henry y Steve, went with me. ¿Listo? Fueron conmigo. ¿Listo? With me significa conmigo. Muy bien. La siguiente oración. Aquí en todos estos, a ver, ¿dónde están los verbos? ¿Cuáles verbos tenemos? Had y wasn't. Eso, perfecto. Had y wasn't. Fíjate, had y had tiene el verbo have, que en pasado sería tuve. ¿Listo? Entonces, we had a beautiful hotel room. Tuvimos una hermosa habitación de hotel in the Latin Quarter. ¿Listo? Esta expresión Latin Quarter. Entonces aquí aparece Latin, que es latino o latinos. Y quarter significa, es otra forma de decir barrio. ¿Listo? Barrio. Bien, barrio. Nosotros también sabemos que podemos decir barrio de la siguiente manera, neighborhood. Ambos son correctos. Vimos una hermosa habitación, teníamos una hermosa habitación de hotel en el barrio latino. ¿Listo? And it wasn't even expensive. Entonces, wasn't, ya sabemos que es la negación del verbo to be, que vimos por acá. ¿Listo? Even expensive. Expensive significa caro. Expensive. Caro. Y esa expresión even en negación sería y ni siquiera era caro. ¿Listo? Bien, y en el último, ¿tenemos algún verbo en pasado? Pues tenemos el mismo, ¿no? Had. El mismo. Had. Bien, we had a balcony with a wonderful view. Teníamos un balcón. Esta expresión balcony significa balcón. Teníamos un balcón with, con, a wonderful view. Con una view significa vista. Y wonderful, view, vista. Y wonderful significa maravilloso, maravillosa. ¿Listo? Teníamos un balcón con una vista maravillosa. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces vamos ahora con la segunda parte. ¿Quién me ayuda a leer el segundo párrafo? Por favor? No importa que no lo pronuncien bien, o sea, solo para que practiquen, no pasa nada, yo les ayudo. Perdón. ¿Nadie? Parece que tan tímido estoy. Si quieres, Natalie, o perdón, no te escuché bien, puedes continuar, en caso de que
No, los compañeros tímidos, no pasa nada. We visit many famous tourist places. My favorite was the Louvre, bueno, a well-known museum. It was always interested in art, so that was a special treat for me. The museum is so huge, you could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said, enough, I need to take a break and rest. Ok, perfecto. Solo unos pequeños apuntes. Primero, cuando veas palabras que tengan una S al final, trata de pronunciar la S, porque esos son los plurales, ¿listo? Entonces sería place. ¿Sí? Y aquí, cuando tú dijiste la I, que es yo, tú dijiste literal I en español. Dijiste I was always. Y acá sería I was always, ¿listo? Es para que no olvides eso. Pues vamos a hacer la misma actividad. Vamos a hacer la misma actividad, entonces revisemos. Entonces vamos para el segundo párrafo. Entonces vamos a identificar, entonces, en esta primera oración, ¿cuál es el verbo? Visit. Perfecto, entonces es el verbo visit. ¿Listo? Ahí está en pasado. Entonces aquí está en pasado. Termina en ed. Muy bien. Y ese es el verbo visitar, ¿cierto? Visitar. Perfecto. Bien. Listo. Entonces sería, we visited many famous tourist places. Nosotros visitamos muchos lugares turísticos famosos. Entonces, places hace referencia a lugares. ¿Listo? Places, lugares. Famous, ya sabemos que es famoso. Y tourist, turístico. ¿Listo? Visitamos muchos lugares famosos turísticos. O turísticos famosos. Muy bien. En la siguiente, verbo. ¿Hay un verbo o no hay? Was. Was, muy bien. Ese es el verbo to be, ya sabemos que es el verbo ser o estar. Listo, entonces el sería, mi favorito fue del Louvre. El Louvre, ¿listo? El Louvre, ese es el nombre de un museo en Francia, ¿listo? En París. A well-known museum. Esa expresión well-known significa bien conocido, ¿listo? Es un bien conocido, ¿qué? Pues el museo, museum, museo. Mi favorito fue el Louvre, un museo bien conocido, ¿listo? Un museo bien conocido. Listo, entonces, y en el siguiente, bueno, aquí hasta acá, verbos, ¿dónde los tenemos? Pues estaría was y no sé si ahí quedaría interest de una vez. Perfecto, muy bien, están esos dos. Was, interested, y was. Entonces, interested viene de interest, que es interesar. Y el was ya sabemos que es el verbo to be. ¿Listo? Esta expresión always significa siempre. ¿Bien? Siempre. Entonces, yo siempre estuve interesado. ¿Listo? I was always interested. Siempre estuve interesado in art, en arte. So that, esa expresión so that siempre va a significar así que. ¿Listo? Así que. Entonces, también esta expresión so that significa en inglés así que was a special treat for me. Así que fue esta expresión treat en inglés significa también regalo. Así que fue un regalo especial para mí. ¿Listo? Fue un regalo especial para mí. ¿Listo? Muy bien. De aquí hasta acá, ¿tenemos algún verbo?
Tenemos varios realmente. Tenemos el verbo to be, que es el is, ¿te acuerdas? Entonces el verbo to be se divide en am, are, e is. Could, que es el verbo podría, es un verbo modal. Y spend, que ya lo vimos la vez pasada, que es pasar o gastar. ¿Cuál otro dijiste? No, ese me equivoqué porque no es huge, es como gigante, como grande, ¿no? Enorme. Huge. Simplemente un adjetivo que significa enorme, gigante. ¿Listo? Bien. Perfecto. Entonces, the museum is so huge. El museo es demasiado enorme. El museo es demasiado enorme. You could spend weeks there. Tú podrías pasar semanas there, ahí. ¿Listo? Ese there puede significar allí, como también puede significar allí. ¿Listo? Tú podrías pasar semanas allí. ¿Listo? Muy bien. Y de aquí hasta acá, verbos. God, Tenemos que es realmente get. Listo, pero ahí lo tenemos como un verbo frasal. Un verbo frasal, y ese es un tema más avanzado que veremos más adelante. El verbo get solito significa obtener, conseguir. Conseguir. Pero como verbo frasal tenemos get tired. Y get tired es cansarse, cansarse. O sentirse cansado. ¿Listo? Y ustedes se preguntan, ¿qué crees que significa esta expresión Henry got tired? Henry estaba cansado de caminar. Muy O- bien. O se cansó de caminar. Perfecto. Walking, mira, acá tenemos otro verbo, walk. El verbo walk, que es caminar. ¿Listo? Henry got tired walking around the museum and said, enough, enough. Entonces, Henry se cansó de caminar around, alrededor del museum, alrededor del museo, and said, enough. Entonces, acá tenemos otro verbo, said. Este es el verbo pasado del siguiente verbo, que es say, decir. ¿Listo? Decir. Bien, alrededor del museo y dijo, basta, enough o suficiente. Esta expresión enough significa suficiente. It's enough, suficiente, basta. ¿Listo? Enough, suficiente, basta. I need take a break and rest. ¿Qué verbos tenemos ahí? need y take. Ok, very good. Need y take. Entonces, need es el verbo. Ah, bueno, pero nos falta otro. ¿Cuál crees que falta? Nos falta otro verbo. Rest. Rest. Muy bien. Okay. Entonces, tenemos el verbo need, que es necesitar. Take, que es tomar. Y rest, que es descansar. ¿Listo? Bien. Ok. Yo necesito tomar. I need to take a break. Esta expresión a break significa un descanso. Así como nosotros decimos acá en Colombia últimamente. Me voy a tomar un break. Voy a salir a break un rato. Es un descanso. ¿Listo? Me voy a tomar un descanso. Necesito tomar un descanso and rest. Y descansar. ¿Listo? No olviden que esta expresión significa y descansar. ¿Listo? Aquí ya sacamos más vocabulario. Listo, entonces vamos a revisar ahora el último párrafo.
No sé si alguien más quiera participar o seguimos contigo. So, digamos, terminamos contigo. We took lots of breaks and sat in cafes along the river Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty too. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. We had so much fun that we're already talking about our next vacation. Ok, perfecto. Pequeña anotación. Esta expresión cafés, esta expresión viene del francés, pero también se aplica en el inglés, ¿listo? Esta expresión se lee igual como la diríamos en español, cafés, ¿listo? Entonces no es necesario que digas coffees. Y esta expresión cafés hace referencia a cafeterías, ¿listo? A cafeterías. Entonces lo puedes decir en español sin problema. Así lo dirían en Estados Unidos. Cafés, ¿listo? Ah, ok. Listo, entonces vamos a terminar de hacer la última actividad. Lo mismo que hemos estado haciendo este tiempo. Bien, entonces, en esta primera, ayúdame a identificar los verbos. Took, Ok, muy bien, took. ¿Y cuál otro? lots, no. No. Sat, That, muy bien. Perfecto. Y ya no hay más. Listo. Entonces, took viene el verbo take, ya sabemos que es tomar, pero de tomar, de agarrar algo, no de beber. Y sat, que viene el verbo sit, sentar, sentarse. Listo, entonces, we took lots of breaks. Nos tomamos demasiados descansos. Entonces, decir lots of significa demasiados, bastantes. ¿Listo? Vamos a pasar. Nos tomamos demasiados descansos, bastantes descansos. And sat in cafés, y nos sentamos en cafés, cafeterías. Along significa también alrededor de the river Seine. ¿Listo? Esta palabra está en francés. Esto no es más que el nombre de un río que se llama el río Sena. ¿Listo? Donde ustedes estudian en el Sena, casualmente. Sena se llama. El río Sena. River, río. Listo, muy bien. Seguimos. ¿Tenemos algún verbo? ate. Eight. Bueno, Tenemos realmente estos dos, ¿cierto? Listo. The French food, la comida francesa, we ate, que comimos. Entonces, ate viene del verbo eat, que es comer. ¿Listo? La comida francesa que comimos was delicious, deliciosa. Delicious, deliciosa. Listo. Seguimos. Hasta acá, verbo. where, Were. Listo, perfecto. Entonces, este es el verbo to be en pasado. Listo. También lo mismo. Entonces, dejemos como el were sería estuvieron. Listo. Y wines significa vinos, bebidas, vinos. Los vinos estaban sabrosos. Entonces, tasty significa sabroso, también puede ser delicioso. ¿Listo? Los vinos estaban sabrosos, deliciosos. También. ¿Listo? También vemos acá. was, Pues solo tenemos was. Perfecto. Listo. The wines were tasty too. Steve's favorite part of the vacation, la parte favorita de Steve de las vacaciones was the hotel breakfast.
Entonces, la mejor parte de las vacaciones de Steve fue el desayuno en el hotel. Fue el desayuno en el hotel. Y recordamos que esta expresión significa desayuno. ¿Listo? Y solo por repasar, lunch es almuerzo. Y cena es dinner. ¿Listo? Cena. Entonces acá ya los tenemos a los tres. Breakfast, desayuno. Lunch, almuerzo. Dinner, cena. Bien. Y acá, ¿qué verbos tenemos? Said, no sé si will aplicaría. Y does. Casi. Pero bien. Said, will be, could, if, y de aquí para acá no hay verbos. ¿Listo? De said viene el verbo say, que ya lo vimos. Say, que es decir. ¿Listo? Will be. Will be es un verbo modal. El verbo modal, ¿qué significa? Sería. ¿Listo? Sería, de una posibilidad, sería. ¿Listo? Could ya lo vimos, que es podría. E eat, también lo acabamos de ver, que es comer. ¿Listo? A ver, y esta expresión if es simplemente un condicional que significa sí. ¿Listo? Sí. ¿Bien? Entonces, no sé si te quieras arriesgar o alguien se quiera arriesgar a traducir esta expresión hasta acá. ¿Te arriesgas o qué a traducir eso? A ver cómo te va. Él decía que, a ver, espérame. Él decía que podría ser muy feliz si pudiera comer como croissant forever, pues por siempre. Muy bien, sí, perfecto. Como croissant forever. Ah, me encantó esa respuesta. Súper. Él dijo que él sería o estaría feliz si él pudiera comer croissants like those forever, como aquellos. ¿Listo? Like, aparte de ser el verbo gustar, también es un conector que significa como. ¿Listo? Como es un conector. Those significa aquellos o esos. Aquellos, esos. ¿Listo? Aquellos, esos. Forever. Por siempre. Entonces él dijo que él sería feliz si él pudiera comer croissants como esos para siempre o como aquellos para siempre. Forever, para siempre o por siempre. ¿Listo? Bien, perfecto. Bien, y ya para terminar, verbos acá. Had, Had, ¿y cuál otro? talking, Talking, y el verbo to be que está aquí escondidito, Well. were. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, had, que es el verbo to be, y talking. Listo. Entonces el único que nos falta anotar realmente es talk, que es el verbo hablar. Hablar. Ok, muy bien. Entonces, we had so much fun. Tuvimos demasiada diversión, o la pasamos tan bien. We had so much fun. Nos divertimos tanto. That we're already talking. Que nosotros ya estamos hablando. Ya estamos hablando. Esta expresión already es el conector ya. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Entonces, la pasamos también que nosotros ya estamos hablando about our next vacation, de nuestras nuevas vacaciones. ¿Listo? De nuestras nuevas vacaciones. Perdón, de nuestras siguientes vacaciones. Esta expresión next significa siguiente y about es sobre, acerca o de. ¿Listo? Entonces, next, siguiente, about, sobre, acerca, o también puede ser otra forma de decir de. ¿Listo? Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces voy a leerles esto y voy a traducirlo rápidamente para poder resolver estas preguntas.
A great summer vacation. I just returned from the greatest summer vacation. It was so fantastic. I never wanted it to end. I spent 8 days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view. We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art, so that was a special treat for me. The museum is so huge. You could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said, enough, I need to take a break and rest. We took lots of breaks and sat in cafes along the river Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty too. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. We had so much fun that we're already talking about our next vacation. ¿Listo? Entonces, acabo de regresar de las mejores vacaciones. Estaba tan genial, fueron fantásticas, que no quería que se acabaran. Pasé 8 días en París, Francia. Mis mejores amigos Henry y Steve fueron conmigo. Tuvimos la mejor habitación, la habitación más hermosa del barrio latino. Y ni siquiera era costosa. Teníamos balcón con una vista maravillosa. Visitamos muchos lugares turísticos famosos. Mi favorito era el Louvre, un museo muy conocido. Siempre estuve interesado en el arte, así que fue un regalo especial para mí. El museo es tan grande que podrías pasar semanas ahí. Henry se cansó de caminar en el museo y dijo, suficiente, necesito tomarme un descanso, un receso y descansar. Tomamos demasiados recesos y nos sentamos en cafeterías alrededor del río Sena. La comida francesa que tuvimos estaba deliciosa. Los vinos estaban sabrosos también. La parte favorita de las vacaciones de Steve fue el desayuno del hotel. Él dijo que él sería feliz si él pudiera comer croissants como esos para siempre. La pasamos muy bien, que ya incluso estamos hablando de nuestras próximas vacaciones. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este pequeño cuestionario rápidamente. ¿Listo? Bien, entonces vamos con la siguiente. What city did they go to for their summer vacation? ¿A cuál ciudad fueron ellos en sus vacaciones de verano? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en estas, chicos? ¿Quién me ayuda? París. Harris, muy bien. Perfecto, esta es la respuesta correcta. Entonces ellos fueron a París y acá era donde nos decían. ¿Listo? Que pasaron 8 días en París, Francia. Muy bien. Siguiente. How long was the summer vacation? ¿Qué tan largas fueron las vacaciones de verano? Entonces tenemos 1 week, una semana, 8 days, 8 días, 8 weeks, 8 semanas, 2 weeks, 2 semanas. 8 days. 8 days, correcto, muy bien. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. What did their hotel room have? ¿Qué tenía su habitación? ¿Qué tenía la habitación del hotel? A refrigerator, un refrigerador. B, a balcony, un balcón. C, a bottle of wine, una botella de vino. D, a view of the metro, una vista al metro.
A balcony. Okay, very good. A balcony. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Who got tired walking in the Louvre Museum? ¿Quién se cansó de caminar en el Museo Louvre? ¿Steve, Harry, Senna o Henry? Creo que era Steve. Vamos a revisar. Henry. Henry se cansó de caminar alrededor del museo. Casi, casi. Entonces sería Henry la respuesta correcta, ¿listo? Henry. Y vamos con la última. What did Steve enjoy the most? ¿Qué fue lo que más disfrutó Steve? A. The Latin Quarter and the balcony, el barrio latino y el balcón. B. The hotel breakfast and the croissants, el desayuno del hotel y los croissants. C. The wine and the food, el vino y la comida. D. The cafés along the river Sena, las cafeterías alrededor del río Sena. ¿Cuál creen que es la respuesta? The hotel breakfast and the croissants. Muy bien. The hotel breakfast and the croissants. Perfecto. Muy, muy bien. ¿Listo? Perfecto. Bien, 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 bien. Ok, chicos, entonces, por hoy dejamos hasta ahí. Entonces, acá lo que hicimos fue hacer como un repaso de esta temática. Yo les voy a compartir entonces esto que escribimos hoy, esto que vimos hoy, se los voy a compartir al grupo de WhatsApp. Creo que ya me metieron en el grupo de WhatsApp. Entonces se los voy a compartir ahí por el grupo de WhatsApp para que lo tengan de una vez, repasen vocabulario. Recordamos entonces pues, el compromiso que tenemos en la biografía. Ya ustedes saben que esto es simplemente un ejemplo, ustedes deciden colocar más. Obviamente yo quiero que escriban más cositas acá. Y me hacen como una especie de crónica o biografía relatándome algo que hizo ese personaje en el pasado. Lo que quiero ver es que me escriban en pasado simple, más que todo, oraciones en pasado simple, ¿listo? Y recordemos que el plazo máximo es el 14 de agosto. Las personas que tienen actividades pendientes, bueno, evidencias pendientes por entregar, recuerden que tengo plazo hasta el 13 de agosto para revisarlos, quienes no hayan podido enviar la evidencia anterior. ¿Listo? Y bien, chicos, entonces yo les esperaré a que, digamos, se guarde la grabación del video y yo la subiré más tarde a territorio y yo les avisaré entonces por territorio cuál será nuestra próxima sesión para explicarles pues las evidencias del próximo trimestre. Estamos todos claros. Sí, señor, muchas gracias. Vale, listo. Marisol, entonces, cuando me envías tu actividad, yo quedo entonces muy pendiente. ¿Listo? Listo, sí, señor, muchas gracias, muy amable. Vale. Bueno, chicos, entonces los dejo. Que tengan bonita noche y un buen fin de semana. Profe, Gracias, buena noche para todos. una pregunta. Dime. Sí, sí, sí. Sí, alguien está hablando. Hola, Hola, Ana. Sí, sí. profe, lo que pasa es que Ana, yo me conecté tarde y la sesión en vez se me cortaba la señal y entonces yo no alcancé a escuchar, yo escuché lo que usted estaba explicando, pero no alcancé a escuchar el procedimiento de la evidencia de la crónica. Ah, vale, tranquila. No te preocupes, ya te explico. Déjame te comparto. Dame un momento. Mira, ya te pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? Ana, Dígame, profe. ¿ya puedes ver mi pantalla? Sí, señor. Listo, mira, entonces es más que todo una biografía, ¿sí? Entonces es que escojas y me hables una biografía lo más sencillo posible, ¿sí? Porque yo sé que ustedes todavía están aprendiendo.
Lo más sencillo, biografía de un personaje famoso en la historia, ¿sí? Un personaje famoso, el que tú quieras, un personaje famoso. Entonces, básicamente tú lo que haces